México. 3:44 minutos. Bueno, continuamos, compañeros, en Sol de la Tarde, y en escena nuestro amigo de larga data, don Aníbal Herrera. Aníbal Herrera. Gracias, compañeros, y buenas tardes a toda la audiencia nacional e internacional de este Sol de la Tarde. El gobierno dominicano ha producido dos importantes anuncios en el día de ayer. Uno de ellos es la continuidad de unas declaraciones que diera la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch, cuando decía de manera muy contundente que aquellos funcionarios que no hicieran su declaración jurada de bienes serían inhabilitados por 5 años para cumplir una función pública. A esto debemos de adicionar el compromiso ético que firmaron el mismo 16 de agosto desde el Palacio Nacional los primeros funcionarios que fueron nombrados mediante decreto por el actual presidente Luis Abinader. Decía la doctora Ortiz Bosch en estas declaraciones a las que hago referencia de que el gobierno está trabajando para implementar este mecanismo que busca inhabilitar a aquellos que dejen de cumplir con el deber de presentar una declaración jurada de bienes sobre la base de que la misma constituye una burla al pueblo dominicano y a las instituciones del país. Cuando en el día de ayer desde el Palacio Nacional se da a conocer la información por el propio presidente Luis Abinader de que aquellos funcionarios que al 15 de septiembre no sometan su declaración jurada de bienes, se les daría un plazo de 3 semanas, luego de lo cual, de no obtemperar al llamado, serían destituidos formalmente por el presidente en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución de la República como jefe de la administración. Este anuncio de entrada es saludable 100%. Toda iniciativa que propenda, que vaya en la dirección de diafanizar el ejercicio de la función pública siempre será bienvenido y respaldado por los dominicanos y las dominicanas de buena voluntad. Sin embargo, me viene a la memoria aquello que reza de que muchas veces la forma contamina el fondo. ¿A qué me refiero? El tema de la declaración jurada de bienes, sobre todo en lo que tiene que ver con la inversión del fardo de la prueba, que no es más que colocar en manos de aquel que haya sido designado como funcionario en el tren gubernamental, de demostrar de manera fehaciente la correcta procedencia de los bienes que alega tener, debe ser implementado a toda costa. Hablar de que un legislador o un funcionario declara una fortuna de 1.200 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos, a veces uno piensa que se le ha perdido el respeto al dinero en la República Dominicana, porque hablar de 1.200 millones son palabras mayores, pero aquel que lo pueda demostrar debidamente amparado en las leyes, bienvenido sea. Sin embargo, debe ser responsabilidad de aquellos funcionarios designados el demostrar la licitud de la procedencia de estos recursos. El dar un chance, el dar un plazo de 3 semanas, usted pudiera de entrada decir, está bien. Sin embargo, este tema es recurrente. Cada vez que una nueva administración asume la conducción del Estado, viene el tema. Recuerdo que cuando Danilo Medina fue presidente, este tema también fue recurrente. Se hacía el llamado desde la dirección de ética, creo que era Lidio Cadet que estaba ahí, se exhortaba, pero nunca se cumplía. En la mayoría de los casos esto nunca se cumplió. Todo aquel que aspira, que está en política, participando, buscando desempeñar un puesto público, sabe que debe presentar una declaración jurada de bienes, pero es lo último que hace y en ultimadas consecuencias no lo hace del todo. De manera que la señal que debe emanar del Estado dominicano a través del gobierno debe de ser todavía más contundente. Yo pienso que debe ser establecido por ley que antes de cualquier persona ser designada en un puesto público, tiene que presentar esa declaración jurada de bienes. Eso no puede ser dejado para el final. Ese debe ser un compromiso ético sagrado. Y todo aquel que esté en política lo sabe. Pero la costumbre es la de hacernos los locos y, como decía Ángel ahorita,
me declaro con lo que pienso tener, no con lo que realmente tengo. Con la inversión del fardo de la prueba, esto queda conjurado, pero pienso que falta más contundencia. El tema de las auditorías, este tema ya se ha tratado bastante y ciertamente aquí volvemos sobre lo mismo. La forma contamina el fondo. La intención del gobierno, ¿sí? Aníbal, no cambie el tema para yo adicionarle algo a eso que tú planteas. ¿Puedo? Adelante, adelante. Digo, si no No, ¿cómo no? Adelante. Mira, tú estás refiriéndote, porque hay dos cosas en discusión, Aníbal. Una es la rueda de prensa de Luis Abinader, para que la gente tenga claro que uno no está improvisando cuando habla de estos casos. Una es la rueda de prensa de Luis ayer o hoy, que le dice a los funcionarios, tienen hasta el 30, que no es él, es la ley que se lo dice, para hacer al funcionario que entra, En el pasado, doña Milagro dijo que estaban a punto de perder, de ser eliminado el derecho ciudadano, el derecho de optar por función pública, por cargo público inhabilitado para ostentar una función pública, todo aquel que no haya presentado una declaración. Pero ¿a quién hacía ella referencia? A más de 3.200 personas que salieron de la administración anterior, que la ley les dice, usted entra ahora, tiene 30 días para presentar su declaración al momento de entrar. Usted sale hoy, tiene 30 días para declarar también para hacer su declaración, para que la gente tenga un balance entre cómo entré y cómo salí. Esos dos plazos están claramente definidos. Milagro hace referencia a los PLDistas que salieron, que muchos de esos lo que son es regidores, para que ustedes lo tengan claro. No es que son los funcionarios del gobierno, muchos de esos lo que son es regidores y alcaldes que no han hecho las declaraciones. Y Luis habla de los funcionarios que entraron ahora. Correcto. Que son dos temas, nada más esa puntualización. Y los dos están obligados por ley en plazos determinados para hacer la declaración. Y cuando hice la cita lo hice de manera correcta, porque lo que estoy diciendo es que mientras la doctora Ortiz Bosch habla de que la ley no tiene efectos retroactivos, refiriéndose a que aquellos que comienzan su ejercicio a partir del 16 de agosto tienen el deber de cumplir a rajatabla con la disposición, es esta declaración la que sirve de base al anuncio que hizo el presidente Luis Abinader, recordando el plazo que acuerda la ley. Plazo al cual prácticamente en términos reales no se le hace caso. Es verdad. Porque pero se hacen de la vista gorda, generándose con ello una complicidad que yo entiendo hay que ponerle fin. Me das la razón. Entonces, el anuncio es muy bueno, pero muchas veces la forma daña el fondo. Sucede con este caso, como también con el de las auditorías. Todo el mundo sabe que el control interno lo lleva a cabo la Contraloría por mandato de la Constitución y el control externo la Cámara de Cuentas. Hablar de que se va a auditar a las dependencias del Estado es una responsabilidad exclusiva de la Cámara de Cuentas. Yo entiendo la intención del presidente, pero va por el camino equivocado. Hablar de que se van a contratar empresas auditoras externas no es lo que le corresponde a la Contraloría General de la República. El control externo, reitero, es competencia exclusiva de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y es la que tiene que llevarlo a cabo. Entonces aquí volvemos al principio. La forma, desgraciadamente, en ambos casos, contamina el fondo. La intención es perfecta. Todo lo que conduzca a la debida transparencia en el manejo de los recursos del Estado será siempre bienvenido y saludado por la población. Pero no podemos llegar a Roma por el camino equivocado. En este caso a Roma no se llega por todos los caminos. El debido proceso de ley tiene que ser respetado y seguido a pie juntillas por la autoridad, porque eso es lo que le da esa autoridad moral a quien ejerce el poder político. Entonces, presidente, con el debido respeto, creo que estamos a tiempo de enmendar el curso que lleva este tema y encargar a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana de la realización de cada una de esas auditorías. Y caiga quien caiga, el que metió la mano, que reciba todo el peso de la ley. Y el que tenga que ir preso, que vaya preso. Pero ¿qué riesgo se corre cuando no se instrumenta debidamente el expediente?
que cuando llegue a la justicia se caiga por una mala instrumentación, y eso no es lo que queremos. Yo estoy seguro de que eso no es a lo que aspira el presidente Luis Abinader. Entonces, creo que estamos a tiempo de enmendar la forma para que no se contamine el fondo y que de una vez por todas todo aquel que haya metido la mano pague por el delito cometido. Finalmente, hay un tema socorrido en los últimos meses a raíz de las consecuencias de esta pandemia, que es el de una necesaria amnistía fiscal por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Es un tema que está en debate en este momento, se encuentra inclusive en el Congreso, pero a esto hay que agregarle una iniciativa que entiendo también pertinente, como es la de posponer lo que tiene que ver con el marbete de este año para el siguiente. Todo el mundo sabe que la crisis económica ha mermado los ingresos de toda la población dominicana. Pienso que las circunstancias ameritan y hacen pertinente el que este impuesto, el cobro de este impuesto por el marbete, se posponga para el año siguiente. Pienso que será una medida saludable, sobre todo para el bolsillo de los que menos pueden, porque quizás, sobre todo, hay aquellos que tienen el poder adquisitivo y que el pago de este impuesto probablemente no les haga mella. Ya lo anunció hoy el director de Impuestos Internos en la Cámara de Diputados. Y me quitan el anticipo, él anunció pago 10 la años intención, de la placa. No los límites de fechas a establecer. Él anunció la intención de que esto se convierta en una realidad y solo se está a la espera de que así sea. Pero la decisión oficial... Es administrativa la decisión ahí. Claro, de ley. Pero él no lo ha anunciado. Él ha dicho que se está contemplando. La posposición. No, ya lo anunció de hecho. La posposición no dijo cuándo se inicia el próximo día 15 de septiembre y termina el 15 de diciembre. Él dijo que ambas fechas, la piso y la techo, van a ser cambiadas, pero que no se sabe cuáles son todavía. Exactamente. Es muy buena, es una buena iniciativa, Pedro, Aníbal, porque como tú dices, es a lo de abajo, que la placa pone loco a lo de abajo. Nosotros lo que tenemos que sudar. Tú sabes la lucha que hay que coger para ir a pagar esa jodida placa. No te incluyas ahí, patrón, que tú no cabes ahí. No te evita que pero tienes razón. De este país pasamos trabajo con usted no es decamisado, pero tiene razón. Abajo el de a pie es el que más es lastimado por este tipo de cosas. Ahora, así que... ¿Tú sabes algo, patrón? Sí. ¿Tú sabes algo? Aquí se aprobó, no recuerdo si es una ley o fue una resolución de impuestos internos con el tema que el pago de la placa, que es el derecho a rodaje, se iba a establecer de acuerdo al año del vehículo. Porque es injusto que el chofer de una guaguita platanera una ley, que conchan en el mercado, una ley de una guaguita platanera de la que conchan en el mercado, que sale el día a día a trabajar para comer, pague lo mismo que pago yo con mi jipeta, o que pagas tú, o que paga Khalil con ese avión terrestre que tiene. No es justo. Si yo tengo dinero para comprarme una Tahoe, una Toyota Land Cruiser, yo debo pagar mi placa en base a la inversión de ese vehículo. Los vehículos viejos, pagar en base al valor de su vehículo. Yo estaría en acuerdo que cuando, después de la amnistía, claro está, se establezca ya el mandato de la ley, que los vehículos paguen por el año, por el cilindraje que tengan. Porque es que si usted tiene mucho cuarto para darlo por una jipeta, pague más. ¿Con qué pagar más? Usted no puede pagar igual que yo, que soy un pobre periodista, arrapatroso. Súbalo un chin, doctor, que usted es el agua que bebe la más cara de aquí. No, pero él no habla de él habla de otra persona. Es de otro periodista. Es de otro que exacto, ¿verdad? Sí. Entonces yo no puedo pagar igual, lo que pasa es que uno habla en primera persona, tú sabes. Sí. Eso, el impuesto interno tiene que verlo como una manera de recaudación. El que tiene mucho que pague mucho. Eso es como el impuesto sobre la renta. Bueno, el director actual de Impuestos Internos es un tipo que viene de abajo. Que viene de abajo y debe saber lo que significa salir a buscar los cuartos a la hora de, con todos estos impuestos. Por ejemplo, yo tuve un problema con el asunto de los bienes, del pago del impuesto por los bienes. Del impuesto a la propiedad inmobiliaria. A mí me pusieron en mi correo que tenía que pagar, me mandaron, sí. Impuesto a la propiedad inmobiliaria, IPI. El impuesto, las dos pagos, uno ahora y otro en noviembre. Sí, cuando yo entré a la página, no me di cuenta que al que le di fue de noviembre, no marzo. Primero, sí. Y entonces, pagué de más. Y entonces me llaman
Pero venga, acá usted tiene un atraso aquí, usted no ha pagado, usted está acumulando. Pero no, yo lo pagué. Pero no, pagó, es una locura. Y usted pagó a noviembre. Pues cóbrenselo de ahí, yo tuve la intención. Claro. No, tiene que pagar a marzo porque usted lo que hizo fue pagar noviembre. Y con recargo. Y con recargo, para que esté claro. Entonces, el tema de los de abajo, sufrimos porque él salía a buscar unos cuartos. Claro, hace lío. Entonces, creo que es prudente. Parece que la decisión de la amnistía que se discute, le voy a mandar la ley en un ratico a ustedes, que se discute en el Congreso, no recoge en amplitud lo que uno cree. Lo que uno cree. No, es lo que está más o menos diciendo la ley es lo siguiente. Según me explicó hoy al mediodía en el programa de Consuelo el amigo Henry Ebrard. Yo no lo entiendo así, pero él es que sabe de eso. Si tú pagas impuestos y no has pagado todavía a alguno de los años o tienes retraso o estás en proceso de pagar o no te han revisado tu declaración del 17, 18 y 19 y no lo has pagado, te vas a cantear con un 3.5% de tus ingresos y vas y lo pagas y no te van a revisar y quedaste librado todo, y quedas limpio de todo lo que pasó atrás. Limpiaste tu empresa a partir de ahí con todo lo que quedó atrás. Esa es una cosa en términos generales. Otra cosa es que si tú ya fuiste verificado, auditado, fiscalizado por impuestos internos y tú debes 100 pesos, óyeme, debes 100 pesos, pero te aceptamos si pagas 70 horas y olvidamos el resto y todo lo demás. O sea, que la cosa no es tan amplia como ayer yo me creé las expectativas de que iba a ser una amnistía amplia. Oportuna la que... Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. Legisladores cuestionaron este jueves una eventual extensión del